Bienvenidos hermanos una vez más a la escuela dominical. Vamos a hacer una oración, si me pueden acompañar, amén, para darle gracias al Señor por esta oportunidad. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos tener esta clase, Señor. Gracias por los medios, Señor. Y nuestra oración es que podamos aprender algo hermoso, Señor, en tu palabra, mi Dios, Padre, que sea de grande bendición para todos mis hermanos, Señor, que están oyendo esta clase, Señor. Te doy muchas gracias por todo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias una vez más por el medio, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con el tema trimestral, evidencias de un cristiano genuino. Amén. Y el título de este estudio, número 6, es la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas. Y nuestro pensamiento central, los sufrimientos mortifican la carne, pero a la vez vivifican el espíritu de los que viven para la gloria de Dios. Y el texto que sobresale en esta clase se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Y como siempre tenemos 3 objetivos que queremos lograr, amén, en esta clase. El primero es profundizar en la teología del dolor y el sufrimiento de Cristo. El número 2 es fortalecer nuestro corazón para que no decaiga frente a las pruebas. Y el último es esforzarnos por ser más semejantes a Jesús en las penas y el sufrimiento. Amén. La base bíblica para los que no tengan su expositor, quieren buscar en su Biblia, en 1 de Pedro capítulo 3, y vamos a estudiar de los versículos 13 al 22. Amén. Lo voy a leer para familiarizarnos más con la clase. Dice su palabra hermosa: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Muy bien, aquí en esta parte de este capítulo, el apóstol nos habla del valor íntimo y personal de los padecimientos por causa de la justicia, o como de la bienaventuranza de los cristianos que sufren por dar a conocer su fe. Amén. Entonces, a veces la persecución viene como prueba, como una escuela para el refinamiento de la fe y la afirmación de la convicción del creyente, la manera en que el cristiano pues reacciona ante los ataques del enemigo, pues indica cuán cerca o lejos está del Señor. Amén. Como si fuera un termómetro, por así decirlo, y podamos ver el nivel. Amén. Entonces, por el otro lado, la persecución ha sido siempre la táctica del diablo para frenarnos, amén,
para que no proclamemos las verdades del Evangelio a través de nuestro testimonio personal. Entonces esta cacería diabólica que pues nos persiguen de diferentes formas muchas veces para detenernos. Se ha visto tanto en las páginas de la Biblia como en la historia de la iglesia. Los profetas pues fueron perseguidos también, ¿verdad? Por decir la verdad. Recordemos por ejemplo el encarcelamiento del profeta Jeremías y lo que sufrió cuando lo echaron en la cisterna, ¿ven? Por predicar la verdad. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 38 de Jeremías. Vemos como de igual forma que Jeremías, muchos sufrieron por proclamar la verdad, ¿ven? Y Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Muy bien, el primer punto que vamos a ver: bienaventurados los que padecen por causa de justicia. Vamos a ver nuestro primer inciso. El inciso A: es posible que suframos aún haciendo el bien. Amén. Y voy a repetir los versículos 13 y 14 para aceptar bien este inciso. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Empezamos con una pregunta aquí, amén. ¿Puede haber persecución para los que hacen el bien? Es inevitable que como cristianos suframos algún tipo de agresión en un mundo que es controlado por Satanás y sus demonios. Satanás va a utilizar a cada persona que esté cerca de nosotros y que le preste su voluntad, obviamente, ¿verdad?, para hacernos la guerra. Y pues existe el peligro que caigamos en la trampa por falta de conocimiento. Amén. Entonces Satanás procurará que reaccionemos de la misma forma agresiva ante los ataques de otras personas, y no necesariamente tiene que ser agresivos, porque hay muchos muy astutos que saben cómo aplastar tus botones y luego voltean todo a su favor. Es ahí donde debemos usar la sabiduría de Dios. También Satanás sabe de antemano que no es el ataque recibido lo que nos hará el mayor daño, amén, sino nuestra reacción ante la agresión recibida. Entonces es ante estos ataques físicos o esos ataques verbales, y sobre todo pues los emocionales, amén, que debemos tener mucho cuidado, amén. Las personas usarán nuestra reacción, palabras para hacernos la guerra. Es importante limitar nuestras palabras, amén, o callar, porque todo lo que digamos pues será utilizado en contra nuestra. Entonces la pregunta aquí del versículo 13 es: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Amén. Es una promesa con profecía, amén, condicionada obviamente a la vez que nos esforcemos a seguir, amén. ¿A seguir qué? Pues el bien, o tener celo por lo bueno, amén. Aunque se trata de una promesa condicionada, no deja de ser una de las más alentadoras para el creyente, pensando en estas palabras del apóstol y en otras promesas de las Escrituras. Pues casi podríamos asegurar que los hijos de Dios no les tiene que llegar a ningún mal. Amén. No obstante, las pruebas de Job, la persecución de Jeremías y los sufrimientos de Jesús, entre muchos otros, tienen una lección muy clara para que no nos ilusionemos tanto. Amén. Muy bien. Entonces, si nos llega la persecución, que ya sabemos que es posible, entonces, ¿qué debemos hacer? Amén. ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces, a pesar de la promesa del versículo 13, Pedro en el 14 ahora no descarta la posibilidad de que aún el creyente más fiel tenga que sufrir. Amén. Él dice: más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
Amén. Esto trae a nuestra mente la firme y valiente declaración de los 3 jóvenes hebreos, si recuerdan la historia, amén, que por no inclinarse a adorar la estatua de Nabucodonosor, fueron echados al horno ardiente. Entonces al principio le dijeron a aquel vanidoso fulano, a aquel rey de Babilonia, dice en Daniel 3:17, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. De una forma o de otra sabían bien que Dios los iba a librar, amén. Ellos estaban seguros y confiados de que Jehová podía obrar algún milagro para que no tuvieran que pasar por esa terrible experiencia. Sin embargo, sabiendo que Dios puede librar a los suyos de la prueba o ayudarnos a pasar la misma, le dijeron, si Jehová no nos libra del horno, oh rey, sabe que de ninguna manera serviremos a tus dioses, amén, ni adoraremos la estatua que has levantado. Ellos fueron bien claros. Entonces Pedro nos dice que debemos hacer los creyentes si somos atacados por Satanás y los suyos. Y la respuesta que nos da es, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, amén. Esa es la respuesta. Ahora pasamos al siguiente inciso, el inciso B. Debemos estar preparados para dar testimonio de nuestra esperanza. Amén. Vamos a ver en los versículos 15 y 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. El versículo 15 es uno de los textos más preciosos de esta primera carta del apóstol Pedro. Aquí nos presenta los 3 pasos que debemos dar para poder pasar las pruebas con éxito. Amén. Número 1, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Amén. Entonces, ¿cómo es que lo santificamos? Pues cuando oramos, amén, decimos, quizás no las exactas palabras, ¿verdad? Pero que hay en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero lo santificamos, amén, al Señor cuando oramos. Entonces, otra forma también que lo santificamos cuando tenemos y honramos su nombre, amén. Cuando le tememos, y honramos su nombre, amén, tal como lo dice su palabra en Isaías 8:13. Dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea vuestro temor, amén, y él sea vuestro miedo, amén. Esa es otra forma, amén, que nosotros lo santificamos, amén, teniendo temor hacia él. Santificar al Señor es someternos totalmente a su voluntad, amén. Eso es lo que quiere decir, obedecerle en todo, amén. El temor a Dios nos hace echar fuera todo pecado, amén. Y nos ayuda a caminar rectamente, amén, y a desechar toda desobediencia, amén. Otro paso para poder pasar la prueba es estar preparados, dice el apóstol, amén. Estar preparados. La preparación del creyente empieza con la afirmación de su fe, amén. Así que dice su palabra, así que la fe es por el oír, amén, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Entonces la ignorancia de lo que Dios dice en su palabra conduce a la gente al error, amén. Por eso Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, amén. Mateo 22:29. Pablo le ordenó también a aquel joven pastor, a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, amén. Segunda de Timoteo 2:15. Y el tercer paso para pasar la prueba victoriosos es presentar defensa, amén. La palabra defensa es la traducción del término griego apología, amén, el cual se refería a las declaraciones que se presentaban ante los tribunales. Pero aquí Pedro alude a todo aquel que os demande razón, amén. Esto quiere decir que él no solo se refería a los discursos ante un tribunal, sino también a la evangelización, amén, de toda criatura. O sea que si estamos preparados en la palabra, podemos hablar de nuestra esperanza en Cristo, amén, con mansedumbre y con reverencia, amén. Otra cosa que el apóstol exige es que el creyente tenga siempre una buena conciencia.
Amén. La palabra conciencia se refiere al aspecto de la psique humana, amén, con P, es P-S-I-Q-U-E, humanas. Esta palabra es una palabra antiguísima que se usaba para referirse al alma, o sea que refleje la imagen moral de Dios, amén, por la cual el hombre determina lo bueno y lo malo, amén. Entonces, la conversión cristiana puede, o mejor dicho, provee purificación y limpieza de la conciencia, tal como lo dice su palabra en Hebreos 10:22, y en Romanos 5:1, pues elimina el sentido de ofensa, amén, y cambia la señal de condenación de la conciencia, amén, a la de aprobación. El desarrollo del código de la conciencia es afectado por el medio ambiente, amén, por las relaciones y sobre todo a la obediencia, amén, a la palabra. Entonces Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, amén, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, amén. Muy bien, ese es el alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Por lo tanto, podemos decir que el contenido del código de la conciencia es diferente en cada persona, amén. Sin embargo, cada uno tiene la obligación de andar a la luz, amén, de su conciencia y será juzgado por ella. Eso es lo que dice su palabra en Romanos 2:12 y capítulo 14, versículo 2. La palabra nos habla de diferentes tipos de conciencias también. Vemos que está la mala, que pues por lo general está haciendo referencia a una conciencia corrompida, amén, aquella que tiene un área dañada, la cual si esa área no se arregla pronto acabará como una conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada son aquellos que creen que tienen buena conciencia, ya ni cuenta se dan de maldades y mentiras que echan y todo se creen, porque ya su conciencia, está cauterizada, amén. Y luego pues también está la conciencia débil, que también pues es una conciencia terrible, amén. Esa gente que tiene conciencia débil pues batallan mucho para avanzar, para madurar también en la fe por lo mismo. Entonces tener buena conciencia es estar a cuentas con el Señor, amén. De tal manera que nuestro testimonio sea efectivo, amén, y convenza a los que lo escuchan, amén. Entonces cuando tenemos una buena conciencia en el Señor, los que murmuran de nosotros, pues al final quedarán avergonzados, amén. Nomás que hay que aguantar un rato, a veces que se lleva un tiempecito, pero siempre es así, amén. Dios es justo, amén, y Él no se queda con los brazos cruzados, amén. Otro inciso más en este mismo punto, el C, es mejor padecer por la justicia de Cristo que por la nuestra, amén. Es mejor padecer por la justicia de Cristo que por la nuestra. Versículos 17, el capítulo 3, ahí mismo de 1 Pedro, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En el versículo 14, el autor se refirió a la posibilidad de que como cristianos suframos, amén, por causa de la justicia, obviamente. Estas palabras fueron expresadas primeramente por Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Entonces, la justicia en estos pasajes es la norma de rectitud del reino de Dios, no la de los hombres, amén. Jesús dijo en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, amén. Y luego dice, todas estas cosas os serán añadidas, amén. Entonces, el sufrir por la justicia nuestra puede tener algún valor moral para nosotros, pero no en lo que se refiere al reino de Dios, amén. Pero cuando alguien sufre por la justicia de Cristo, amén, revelada en el Evangelio, entonces sus padecimientos no son en vano, amén, se convierten en una confirmación de su dedicación a Dios a costa de cualquier sacrificio, amén. La sangre de los mártires de la fe ha servido de fertilizante, amén, para el crecimiento de la obra de Dios. Por ejemplo, en una ciudad de América Latina, una turba de infelices bajo la influencia maligna de un sacerdote católico asesinó a un joven pastor, un joven muy dinámico en una iglesia local evangélica de aquel lugar. Entonces aquel cura pues había empezado a ver cómo día tras día muchos dejaban de ir a
a misa, a adorar sus imágenes, por acudir a escuchar el poderoso mensaje, amén, de la palabra de Dios. Entonces, igual que los fariseos, este religioso se sentía pues rivalizado, amén, y veía cómo se le escapaba de las manos el monopolio, el dominio sobre la gente, amén, del pueblo que pues se estaba despertando hacia la verdad, hacia la realidad. Entonces una noche, quizás directa o indirectamente, amén, encendió el ánimo de muchos ignorantes, malhechores, quienes armados de palos y machetes asaltaron la iglesia y atacaron despiadadamente al pastor, lo descuartizaron su cuerpo, destruyeron los instrumentos de la iglesia, hicieron cuanto daño fue posible en la casa del Señor, amén. Sin embargo, la muerte cruel de aquel siervo de Dios que sufrió por causa de la justicia, motivó a la población entera a buscar de Dios. De más está decir que hoy millares de personas adoran al Dios vivo y verdadero en un templo 4 veces más amplio que aquel de la persecución, amén. O sea que Dios sigue honrando su palabra, amén. Muy bien, y vemos que en Hechos dice que cuando más perseguían la iglesia, más crecían en número, amén. Si recuerdan ustedes también. Esto no ha cambiado, amén. Ahora vamos a ver el segundo punto. El justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios, amén. Nuestro primer inciso aquí es: Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, amén. Ahora vamos al versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, amén. Entonces Pedro testifica que Jesús padeció una sola vez por los pecados, amén. Pues como otro escritor lo explicó de manera muy elocuente, amén, en Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, amén. El énfasis en que sufrió una sola vez era para comparar la deficiencia de los sacrificios diarios del templo con la eficacia del sacrificio perfecto del Cordero de Dios, amén, que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús murió una sola vez. No es necesario enseñar como lo hacen los que creen, amén, los creyentes católicos, que Él es ofrecido cada vez que celebran la Eucaristía, que viene a ser como la comunión, amén, cuando toman la Santa Cena. Y según ellos, cuando levantan la hostia, esta se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús, amén, conocida como la transubstantación. Nosotros lo hacemos en memoria, es como lo hacemos nosotros, sumamente diferente a la práctica de ellos. En obediencia a la palabra del Señor, lo hacemos en memoria por lo que hizo en la cruz del Calvario para darnos vida, amén, tal como lo dice su palabra. Entonces los que enseñan lo otro están negando la eficacia del acto salvador de Cristo en la cruz, para complementarlo con el sacramento, amén. Pero todo eso es un error. Las escrituras no lo apoyan en lo absoluto. Su palabra es bien clara en Hebreos 9, 25, 26, dice: y no para ofrecerse muchas veces, amén, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, amén. Entonces el tema central de Pedro en este pasaje es el sufrimiento de los justos, tomando como ejemplo los padecimientos del único justo delante de Dios, Cristo Jesús, amén. El justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios, amén. Esta expresión del apóstol demuestra que los padecimientos de los justos tienen un valor incalculable, amén. Y los del Salvador, pues, hicieron posible nuestra redención, amén. Otro mensaje de importancia en este versículo, el cual debe afirmar nuestra esperanza, amén, es que Jesús fue a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto hace alusión a la enseñanza bíblica de que si tuviéramos que dar nuestra vida a causa del Evangelio, lo único que sufriría sería nuestra carne. Nuestro espíritu tiene asegurada la existencia en gloria para siempre, amén. Jesús dijo en Mateo 10:28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, amén. Y el siguiente
inciso en este último punto, en el Espíritu predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Ahora leemos los versículos 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Todos los comentaristas bíblicos reconocen que estos dos versículos constituyen uno de los pasajes más difíciles de los escritos de Pedro. Tal parece que al hacer estas declaraciones el apóstol tenía en mente varias fuentes bíblicas como Hebreos 2.27 o Efesios 4.9. Entonces, este pasaje es un paréntesis que habla de la obra que Cristo realizó en espíritu, amén, predicando a espíritus de otras generaciones, así es como lo dice. Esta actividad de nuestro Señor Jesucristo corresponde a un momento histórico distinto del ministerio que Él desarrolló en esta tierra, amén. En cuanto al momento, auditorio y propósito de dicha predicación, pues existen muchas teorías, amén. Entonces vamos a ver las dos más notables y opuestas entre sí, amén. Y estas son: número 1, sucedió en el tiempo de Noé. Algunos entienden que esta predicación fue realizada por el Espíritu de Cristo en el tiempo de Noé, amén, por medio de la construcción del arca, amén. Entre otros argumentos, dicen que si hubiera descendido al infierno entre su muerte y su resurrección, ¿por qué había de predicarle solo a los del tiempo de Noé? Amén. Otro argumento válido es que ¿para qué habría de predicar a estos espíritus si ya no había para ellos esperanza de salvación? Amén. Y hay otro argumento también válido. Al momento de expirar, Jesús encomendó su espíritu al Padre, o sea que no siguió ministrando. Amén. Entonces, y la segunda teoría en que sucedió entre su muerte y resurrección, la explicación más común es que 1 Pedro 3, 19 y 20 se refiere al descenso de Cristo al infierno durante los 3 días entre su muerte y su resurrección. Bien, ahora la pregunta del millón es: ¿para qué les predicó a esos espíritus? ¿Y cuál es el propósito de dicha actividad? Amén. Pues no lo sabemos. Eso es lo que se lee aquí literalmente. Amén. Algunos entienden que aunque Jesús no haya proferido un mensaje verbal, ni había para estas almas una segunda oportunidad, amén, el mero hecho de la muerte de Cristo era un testimonio de la realidad del plan eterno de Dios. Amén. Entonces, el interés nuestro en este pasaje parentético es demostrar que los sufrimientos y la muerte de nuestro Salvador no frustraron el programa divino. Amén. Así tampoco podrán los padecimientos nuestros y aún nuestra propia muerte frustrar, amén, el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces nuestra carne morirá, amén, pero el Señor nos vivificará, amén, y nos dará una herencia indestructible, amén, y gloriosa, amén. Esta es la esperanza que alienta a nuestro corazón, amén. Por eso podemos dar un mensaje de fe y optimismo, amén, que alienta los corazones, amén. Bendito sea el Señor. Muy bien, así como Dios usó el arca de Noé para preservar la vida de los que tuvieron fe en él, amén, que por cierto pues no fueron más que 8 personas, amén. Hoy hace uso del evangelio para salvar a los que creen en Jesucristo, amén. Muy bien, otro inciso: su resurrección garantiza nuestra salvación, amén. Ahora el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, amén. Lo último que hizo aquí el apóstol en el versículo anterior fue referirse al diluvio como una figura del bautismo en agua, amén. Noé y los suyos pasaron bajo la inmensidad de agua, amén, que cayó durante 40 días y 40 noches. Aquel cuadro es una ilustración de lo que sucede con el creyente que
por un acto de la misericordia de Dios puede refugiarse, amén, en el arca, que es la salvación, o sea, Jesucristo, amén. Simbólicamente el diluvio limpió a los pocos que estaban dentro del arca, amén, a diferencia de la multitud de pecadores que pues murió ahogada, amén. De igual manera el bautismo en agua simboliza la limpieza espiritual de los pocos que estamos en Cristo, amén, en comparación al resto de la humanidad que no ha respondido al llamado de Dios, amén. Por otra parte, el bautismo en sí viene a ser un recordatorio de la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios, amén. Es morir y volver a nacer, amén. Entonces las aguas del diluvio no tenían poder en sí para limpiar a los que estaban dentro del arca, sino que estos fueron preservados solo por la gracia de Dios, amén. Entonces de igual manera las aguas bautismales no quitan las inmundicias de la carne, amén, sino solo sirven para que el creyente busque la formación de una buena conciencia hacia Dios, amén. Si separáramos la frase que leímos con el paréntesis, amén, en el versículo 21, esta leería así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, amén. Entonces, sin este acto principal de la obra redentora, todo rito y todo esfuerzo humano quedan desprovistos de valor y significado, amén. Y nuestro último inciso es el que está a la diestra del Padre con poder y autoridad. Versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. La victoria absoluta de Jesús sobre sus padecimientos, su muerte y su sepultura se empieza a alcanzar en la resurrección, amén, para consumarse con su ascenso, amén, a la diestra de Dios. Entonces la esperanza del cristiano consiste en que Jesús, después de dar su vida para redimirnos, resucitó, amén, de la muerte y ascendió al cielo y está a la diestra de Dios. Entonces 2 razones tuvo Jesús para ir a estar al lado derecho del Padre. Número 1 es interceder constantemente por los que nos acogemos a su gracia, amén, y su misericordia. Entonces, lo puedes leer en Hebreos 7:25, amén. Y la otra razón es ejercer autoridad sobre ángeles, autoridades y potestades, amén, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, amén, tal como lo dice el Salmo 110:1 y Hebreos 1:13. Muy bien, entonces pues hemos analizado, amén, que en el tema general de este pasaje es el valor de los sufrimientos por causa de la justicia, amén. Entonces lo que se nos manda es, amén, número 1, santificar al Señor en nuestro corazón. Número 2, estar preparados y dispuestos para dar testimonio del Evangelio. Y número 3 es presentar defensa y dar respuesta a todo el que nos pregunte acerca de la esperanza que hay en nosotros, amén. Entonces Cristo murió en la cruz, pero por ese mismo padecimiento nos salvó y nos ha llevado a Dios, amén. Jesús murió, pero también resucitó victorioso, amén, no sin antes haber dado testimonio de su poder a todo el mundo, amén. Ni siquiera los que perecieron por el diluvio tendrán excusa, amén, porque a ellos mismos les predicó Jesús en espíritu, amén. El diluvio simbolizó la limpieza de Noé y su familia, amén, así como el bautismo en agua es un símbolo de la limpieza nuestra, amén. Entonces, pues hasta aquí hemos terminado con este estudio, amén. Les invito que nos acompañen la próxima semana con nuestro hermano Panchito, amén, donde veremos que un creyente genuino vive la nueva experiencia en Cristo y reconoce también la diferencia entre la vida pasada y la vida actual, amén. Procuren leer 1 de Pedro capítulo 4 de los versículos 1 al 19. Dios les bendiga, mis hermanos, y muchas gracias por su atención.